Manifiesto Comunista. A continuación, una biografía corta acerca de Karl Marx. Algunas de sus obras más importantes: Diferencias entre la filosofía natural de Demócrito y la filosofía natural de Epicuro, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Manuscritos económico-filosóficos, Tesis sobre Feuerbach, Trabajo asalariado y Capital. A continuación, una corta biografía de Engels. Algunas de sus obras más importantes: Schelling y la revelación, Notas críticas sobre la economía política, La Sagrada Familia, escrita con Karl Marx, La ideología alemana y Del socialismo utópico al socialismo científico. A continuación, algunos datos acerca del libro, tomado del prefacio del libro Manifiesto Comunista, ediciones elalef.com. A continuación, las actrices que hicieron posible este video: Manuela Rodríguez, Alejandra Maldonado, Angélica Montenegro, Diana Camargo y Aura Sánchez. Gracias.
Bueno, a continuación, intervención del equipo, dando una breve explicación de la presentación realizada anteriormente. El Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Esta es una obra comprometida a favor de las clases o pobres de la Europa industrial, que se veía cada vez más pobre entre los ricos, que cada vez eran más ricos. Los autores del manifiesto plantean en su obra un argumento bastante predominante en el que tratan la historia del hombre como una historia de lucha de clases, y suponen que solo el socialismo podría destruir esto y plantear pues una sociedad sin clases. El manifiesto es un clásico de nuestro tiempo, aunque el comunismo no tenga hoy en día pues un papel relevante dentro del panorama político mundial. Y en el momento de la primera aparición pues, del manifiesto comunista, fue recibido con entusiasmo por una pequeña avanzada de proletarios y de ideólogos era muy reducida, ¿sí? Esta la hacen llamar la Liga de los Comunistas en todos los países que poseía partidarios. Difícilmente pues esto contaría con más de unos cientos de integrantes luego. Las circunstancias que dieron pues lugar a la composición del manifiesto han sido pues expuestas en muchas ocasiones sin que ello implique que hayan sido aclarados todos los misterios pues que ésta la rodearon. Es sabido que pues el proyecto que compone un programa comunista, esto pues surgió en 1847 y a partir pues de la colaboración entre dos grupos de revolucionarios alemanes que ya estaban en el exilio. Por un lado está la Liga Comunista, que esta fue fundada en 1846 en Bruselas y de la que formaban parte pues, Marx, Engels, figuras pues como Ferdinand Freiligrath, Wilhelm Weiland, Moses Hess, George Werth y Wilhelm Wolff. Por otro lado, la liga pues está la Liga de los Justos. Esta se reunía en Londres desde 1846 y esta era conformada por artesanos alemanes que ya estaban, que pues habían emigrado, ¿sí? Y hacia 1847 estaban decididos a dejar atrás la gravitación que pues habían ejercido en el socialismo utópico de Encabet y el comunismo humanista de Cristiano Willem. Esto pues en definitiva hace que el manifiesto pues sea creado como una obra que marca la época en la que fue publicado y establece pues un cambio histórico que dura hasta que las diferencias sociales sigan estando presentes en nuestra sociedad y en las futuras sociedades. El manifiesto termina con lo que serviría al proletariado como una frase que esta se reivindica de su situación se le identifica ante todo el mundo la frase es proletarios de todos los países unidos. Bueno, buenas noches. Esta primera parte del libro habla de los grupos burgueses y el proletariado. En esta primera parte, en este primer slide, vemos cómo empieza una lucha constante a través de la historia. Entonces, vemos allí la división de las clases sociales y donde la burguesía va recobrando un espacio importante en la sociedad y por tanto el proletariado pues baja y empieza su decadencia a través del tiempo. Vemos allí la industrialización y el comercio, cómo ha generado finalmente estas divisiones. En el segundo slide vemos cómo el comercio y la industrialización mundial a través de vías marítimas y ferrocarriles empieza a darse y el mercado finalmente o la manufactura local
se ve pues afectada y empieza a perder definitivamente validez. Es allí donde ya vemos lo que conocemos como la exportación, la importación y bueno, en todo esto finalmente el proletariado eh, empieza a tener unas desventajas como su mano de obra ya no es calificada, ya no es valorizada, no tiene reconocimiento en la sociedad como quisiese, empieza a ver que no puede crecer, no se puede desarrollar, las mujeres y los niños pues empiezan a perder respeto y se empiezan a crear algunas corporaciones o sociedades que van luego a generar luchas y guerras, en algunos casos pues sí, logrando eh, cumplir sus objetivos, pero no siendo tan constantes en el tiempo. Por el contrario, los burgueses empiezan a tener ya un reconocimiento social, empiezan a tener un poder adquisitivo mucho más alto, sus salarios, pues este poder adquisitivo viene de unos salarios para ellos mucho más altos. Eh, Son finalmente los que lideran y manejan la riqueza y pues mm, finalmente son los que sobresalen en esta sociedad. El proletariado habla y se compara mucho eh, con ese pasado donde la administración feudal pues ya no está, donde ya no existe, donde se quiebra esa relación de esa persona feudal con sus superiores. Es así también donde ya no se crean solo dos clases sociales, sino también hay una clase media, y esta clase media donde están eh, los tenderos, los artesanos, empiezan a estar en la mitad de los dos porque al final luchan contra la burguesía, pero también no quieren llegar a ser proletariado. Eh, Esto es un poco de lo que resume esta primera parte del libro. En esta segunda parte del libro, el autor nos habla sobre los proletarios y comunistas, y hace una distinción importante entre la posición de los comunistas respecto a los proletarios, y dice que los comunistas no forman partido aparte, opuesto a otros partidos obreros, y no tienen intereses algunos que no sean los intereses del conjunto del proletariado. Tampoco proclaman principios especiales o sectarios a los que quisieran amoldar el movimiento proletario. En pocas palabras, los comunistas son el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre está más avanzado que todos los demás. Además, tienen una visión muy clara de las condiciones de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario, lo cual es una gran ventaja. El objetivo de los comunistas es el mismo que el de los demás partidos proletarios, es decir, el derrocamiento de la revolución burguesa, la conquista del poder político y la constitución de los proletarios en clase. Las tesis teóricas de los comunistas son la expresión de un conjunto de las condiciones de la lucha de clases y un movimiento histórico. Además, en esta parte también nos habla de que las relaciones de propiedad han sufrido cambios históricos y nos da una muy breve introducción para hablar de la propiedad burguesa, diciendo que es la expresión de modo de producción y de apropiación de lo producido basado en los antagonismos de clase de los cuales nos habla más adelante, y de la explotación de la mayoría por la minoría. Los comunistas resumen en todo esto la abolición de la propiedad privada. Esta propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Así da un análisis de esos dos términos del antagonismo, empezando por el capital, y dice que ser capitalista significa ocupar una posición personal y social. El capital es un producto colectivo y se da solo por la actividad conjunta de todos los miembros de una sociedad. Resalta que el capital es una fuerza social y de esta manera, si el capital es transformado en propiedad colectiva, perteneciente a todos los miembros de la sociedad, pues la propiedad social se transforma, no la propiedad personal, perdiendo así su carácter de clase. Por otro lado, el precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario. Por ende, lo que el obrero se apropia por actividad es estrictamente lo que necesita para subsistir.
Además de todo esto, el autor nos dice que la burguesía en esa burguesía se considera esa abolición como la pérdida de la personalidad y de la libertad, y se entiende por esta la libertad de comercio, de comprar, de vender. Recalca que, desaparecido el mercado, desaparece también la libertad de mercar. Se llega a la conclusión de que no hay trabajo asalariado donde no hay capital. Otra objeción de la burguesía, porque de eso hemos venido hablando, de objeciones de la burguesía ante los comunistas. Entonces, bueno, otra objeción de la burguesía hacia los comunistas es abolir la explotación de los hijos por sus padres, y esto lo reconoce abiertamente, ya que pretende sustituir la educación doméstica por la educación social. Se habla también de la mujer, ya que sostiene por parte del autor que la mujer no es otra cosa que un instrumento de producción y se pretende acabar con esa situación de la mujer. Otro punto es el matrimonio burgués, teniendo en cuenta lo anterior, ya que el matrimonio es la comunidad de las esposas nomás. La abolición de las relaciones de producción actuales desaparecerá. La comunidad de mujeres en ella se deriva la prostitución oficial y privada. También se acusa a los comunistas de querer abolir la patria y la nacionalidad, pero ellos reiteran que los obreros ni siquiera tienen patria, y el aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen con el desarrollo de la burguesía. El autor también nos habla de que existen verdades eternas, como la libertad, la justicia, entre otros, que son comunes en todo estado de sociedad, y de hecho el comunismo pretende abolir esas verdades eternas, además de abolir la religión y la moral, claramente. En conclusión de todo esto, todas esas objeciones presentadas por la burguesía a los comunistas, así como les dije anteriormente, son todas estas las que acabo de mencionar. Pero la revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de las propiedades tradicionales. El proletariado aprovecha su nominación política para ir sacándole a la burguesía todo el capital y así centralizar los instrumentos de producción en manos del Estado. Esto al principio no podrá cumplirse por adoptar las medidas que parecen insuficientes, pero con todo y eso serán indispensables como medio para transportar todo el modo de producción. Todas esas medidas serán diferentes en los diferentes países, aunque en los más avanzados pueden ser puestas en práctica algunas de esas medidas. Esas medidas serán puestas en práctica. Cuando se adopte esto y haya desaparecido las diferencias de clase, el poder público perderá su carácter político. Este poder político es la violencia organizada de una clase por la opresión de otra. Así surgirá una asociación en la que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de los demás. Y con esto doy por terminada la segunda parte y lo que el autor quiere decir en la segunda parte del libro, en donde nos habla sobre los proletarios y comunistas. Respondió la parte del capítulo 3 del libro El Manifiesto Comunista. En este vamos a hablar inicialmente del socialismo feudal. El socialismo feudal nace de una mezcla de jeremiadas y pasquinés, donde no se podía llevar a cabo una lucha seria, solo una lucha literaria. Los campeones del feudalismo decían que su modo de explotación era distinto del de la burguesía, ya que ellos explotaban en condiciones y circunstancias totalmente diferentes. Del mismo modo, ellos nos daban un ejemplo que podemos evidenciar cómo el cura y el señor feudal han marchado siempre de la mano, al igual que marcha de la mano el socialismo clerical unido con el socialismo feudal, esto con el fin de lograr su interés en común. El socialismo pequeño burgués. Los aristócratas decían que habían creado unos proletariados revolucionarios en contra de ellos, luego de los cuales fueron amenazados en convertirse en proletariado, criticando a la economía aristócrata. Esto hizo que el socialismo alemán tomara ideas del revolucionario francés en contexto de esa revolución para el servicio de los burgueses. El socialismo alemán o socialismo verdadero. La literatura socialista y comunista de Francia. Esta nos habla que nació bajo la opresión de una burguesía dominante, como expresión literaria de la lucha
contra dicha dominación. La labor que se llevaba a cabo por los literarios alemanes se redujo exclusivamente a poner de acuerdo las nuevas ideas francesas con su vieja conciencia filosófica, buscando así que las ideas francesas iniciaran de sus propias opiniones filosóficas. Ella nos indicaba que la pequeña burguesía inculcaba que el verdadero socialismo podía acabar con dos clases al mismo tiempo. El socialismo conservador burgués. Al socialismo conservador burgués lo conforman principalmente los economistas, los filántropos, los humanitarios, ya que ellos pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, dedicándose a buscar el progreso de las personas de manera completamente desinteresada. Ellos son quienes defienden la solidaridad social y estado de bienestar, oponiéndose al individualismo. El socialismo y el comunismo crítico utópico. En la elaboración de su estrategia tiene conciencia. Ellos se enfatizaban en defender ante todo los intereses de la clase obrera, por ser la clase que más sufre, ya que es la que más produce, pero siempre es la que menos dinero tiene. Ellos buscaban mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad. Incluso decían que querían también ayudar a los más privilegiados y así mejorar todas las sociedades posibles. La actitud de los comunistas respecto a los diferentes partidos de oposición. En esta nos hablaban principalmente de la revolución proletaria, que es acabar con la propiedad privada, con los medios de producción, para que los trabajadores puedan disfrutar de todas las riquezas que generan a través de su trabajo y así acabar con el sistema capitalista. En conclusión, podemos hablar que este capítulo nos hace referencia a la historia de toda la sociedad, que aún a nuestros días en la historia la lucha de las clases se sigue evidenciando. Esto inició principalmente desde los patricios y los plebeyos en la antigua Roma, los siervos y los señores en el feudalismo, hasta los burgueses y los proletariados en el capitalismo, ya que el burgués poseía los medios de producción, pero los proletariados eran los que los poseían y quienes generaban el valor de las mercancías en estos medios. La burguesía es una clase dinámica que ha sido en la historia la parte revolucionaria al derrocar al poder feudal. Esto se basa inicialmente del crecimiento de la industria y del comercio, gracias a la apertura que se ha dado a través de los años de diferentes mercados. Basado en las diferencias entre el sistema y los intereses de clase, lo que establece los autores del libro El Manifiesto Comunista es el orden de las utopías. La utopía de la igualdad, de la propiedad colectiva, de los medios de producción, de todas las personas trabajando a la par, o en beneficio propio e individual, sino del conjunto de ellos. En conclusión, el Manifiesto Comunista era un programa para la Organización Mundial del Proletariado y como tal, este fue generando muchos cambios a través de las expectativas históricas de la clase trabajadora.
Entonces, con esto puedo concluir de que en la actualidad seguimos evidenciando mucho ese tema, ya que siempre se ve la diferencia entre sociedades, entre que los que más producen aún siguen ganando menos, que las personas que están más privilegiadas siempre toman mayor parte de la industria, manejan más la parte del comercio. Definitivamente, aunque han pasado los años, aunque debería haber cambiado un poco la historia, podemos evidenciar que seguimos completamente igual, que han mejorado cosas sí a nivel de tecnología, que ya de pronto no todo el trabajo es tan duro, tan complicado, como pues tal vez en años anteriores lo fue. Igual aún la clase se sigue posicionando y siempre siguen estando más afectados, más, ¿cómo decirlo así? Bueno, poco privilegiados las personas que pertenecen a una sociedad baja, porque pues no tienen recursos económicos. Muchas personas podemos ver de que aún se le vulneran muchos tipos de derechos, porque pues por ser la clase más baja, la sociedad la que más se ve afectada, esto pues en sí sigue y sigue a pesar de los años. Entonces, nada, compañeros, con eso concluyo mi parte. Espero haber sido un poco de su aporte para un poco el conocimiento del libro, lo que nos quería expresar el autor en este capítulo. Buenas tardes, muchachos, yo les voy a hablar un poco acerca de la biografía de los autores del libro El Manifiesto Comunista. Entonces vamos a iniciar por Carlos Marx. Él nació en 1818 y falleció en 1883. Carlos Marx fue hijo de un abogado, por lo cual se formó con mucho interés en los temas sociales. Nació en 1818 y cuando cumplió 17 años, él ingresó a la Universidad de Bonn a estudiar Derecho. Cuando se mudó a Berlín, se orientó más a los estudios de filosofía e historia, por lo que se convirtió en filósofo, economista y sociólogo. Él, junto con Federico, son considerados el padre del socialismo científico, porque se sabe que no solo le gustaba hacer investigación, sino también periodismo y política, donde criticaban fuertemente a los partidos tradicionales. Carlos es el creador del movimiento marxista, que tiene como eje fundamental la sociedad, la economía y la política, donde hablo principalmente del capitalismo, que también llamó la burguesía, quienes eran los opresores del llamado proletariado, que era el mismo Estado obrero. Él luchó por el proletariado para que se revolucionara para obtener condiciones de vida digna, invitando siempre a la revolución. Por otro lado, podemos hablar sobre Federico Engels. Él nació en 1820 y falleció en 1895. Federico nació en 1820, fue sociólogo, periodista y filósofo alemán, fundador del materialismo dialéctico en todas las manifestaciones sociológicas. Por este motivo, Marx decidió trabajar con él en una publicación llamada La Sagrada Familia,
y de ahí en adelante compartieron varias obras e ideologías. Tras la muerte de Marx, Federico siguió editando y divulgando las obras que venían construyendo. Bueno, así damos por terminada esta exposición, no sin antes agradecer al docente por permitirnos tener esta experiencia.